Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. A lo largo de la historia siempre fue vital estar correctamente informado para poder comprender la realidad. La información, el acceso a la misma y su utilización posibilitó la emergencia y la desaparición de imperios, privilegió la permanencia de algunas culturas y el olvido de otras, y permitió que los humanos dominen la tierra y se dividan en clases. En unas palabras, la información es poder. Antiguamente la información, la posesión y comprensión de la misma era un privilegio. Sin embargo, la aparición de la imprenta contribuyó sustancialmente a lograr la masificación de la información. Gracias al mercado, el libro se convirtió en la unidad contenedora de información por excelencia. No obstante, con los años el libro fue cayendo en desuso debido al auge de nuevas formas de conseguir la información como las revistas, la televisión y finalmente el internet. Pese a esto, consideramos que los grandes sistemas de ideas requieren de un análisis más exhaustivo y el libro no ha dejado de ser uno de los métodos más completos para comprender una temática en profundidad. Es por esto que hoy les traemos una lista de 10 libros para iniciarse en el liberalismo. Y ya agarramos un libro y si nos ponemos a leer algo. Lista que no pretende contener los mejores libros liberales ni los más interesantes, pero sí propone diferentes miradas para lograr una comprensión general del tema, permitiéndonos definir bien a qué apoyamos cuando nos definimos como liberales. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. 1. La economía en una lección de Henry Hazlitt es un buen punto de partida ya que introduce los conceptos básicos para entender y aplicar la economía liberal. Este libro fue recomendado en muchas ocasiones por Javier Milei, específicamente para aquellos que le preguntaban por un libro para empezar desde cero. El libro consta de 2 partes. En la primera introduce cómo la economía debe trascender lo inmediato, focalizándose en los efectos a largo plazo para todos los grupos que conforman una sociedad. Y en la segunda parte aplica la lección a 24 ideas sobre economía y desmonta falacias como la falacia de la ventana rota. 2. La riqueza de las naciones de Adam Smith es un clásico de la literatura económica como disciplina más allá del liberalismo, considerándose el punto de partida de la economía moderna. En esta obra se analiza la prosperidad de los países más ricos de la época. Las conclusiones incluyen que para que un país sea rico debe llevar a cabo una correcta división del trabajo, favorecer el libre mercado y limitar las distorsiones causadas por el Estado. Smith habla de un orden natural resultante del libre ejercicio del interés individual, el cual lleva a aumentar el bienestar de la totalidad de la población sin siquiera proponérselo. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? La aplicación de sus enseñanzas ha llevado a que las economías liberales mantengan su superioridad económica frente a los demás sistemas y por consiguiente mejorando sustancialmente la calidad de vida de sus individuos. Muchos autores coinciden en que la publicación de este libro y el proceso de drástica reducción de la pobreza iniciado en el siglo XIX no son fenómenos aislados. 3. Retomando la idea del orden natural propuesto por Smith, no podíamos dejar afuera Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, en el cual muestra al colectivismo, específicamente al socialismo y al totalitarismo, como modelos que impiden y destruyen el desarrollo de la libertad. Para el autor, los modelos de planificación central que persiguen el bien común de la sociedad no son más que una amenaza para el ejercicio de la libertad individual. La justicia social es el argumento que lleva a que naciones democráticas se acerquen en sus legislaciones al accionar de regímenes estatistas. 4. Frente al auge de los colectivismos autoritarios, en 1957 Ayn Rand publicó La rebelión de Atlas, una novela en la cual se muestra a Estados Unidos destruido por el accionar de un estado gigantesco. 2 facciones habitan en este futuro distópico, los saqueadores y los no saqueadores, quienes soportan el peso de las acciones de los primeros de la misma manera que Atlas sostenía el mundo en la mitología griega. Este libro es la máxima expresión de la filosofía objetivista, según la cual el mundo existe por fuera de nuestra mente con leyes propias, siendo el objetivo de la vida la búsqueda de la felicidad individual y el arte y el capitalismo las formas privilegiadas para lograrlo. Pocas cosas más placenteras en la vida. La rebelión de Atlas no es una novela ligera, cuenta con más de 1000 páginas y su contenido puede parecer denso, por lo que les recomendamos que al menos lean el discurso de John Galt ubicado en el capítulo 7 de la tercera parte, en el cual se ilustran los fundamentos del objetivismo. 5. Ante el problema del deseo de poder desenfrenado del Estado cabe la pregunta sobre cómo hacerle frente.
En nuestra tierra, Juan Bautista Alberdi propuso una solución en su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. El texto es un tratado sobre la futura constitución que toma como bases el liberalismo político y económico. Postula la libertad y el freno al estatismo como el modelo para prosperar como país utilizando las coordenadas propuestas por Adam Smith. Para Alberdi, la constitución era una forma de poner freno a la sed de poder insaciable de los gobernantes, garantizando un mecanismo interno de regulación del Estado que posibilitara su prosperidad sin importar las pretensiones de los gobernantes de turno. No son pocos los que adjudican a la heredera de esta obra la Constitución del 53 como la responsable de la prosperidad argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conversar podemos conversar, pero con la Constitución en la mesa. Lo mejor. 6. Mientras que Alberdi planteó una solución interna al avance del Estado, Lysander Spooner sostuvo una mirada radicalmente opuesta en su ensayo Sin traición, la Constitución sin autoridad. En este libro, Spooner plantea que la Constitución estadounidense habría sido transgredida y por lo tanto anulada. Incluso antes de dicha anulación, la Constitución no era más que un contrato arreglado por un grupo pequeño de hombres sin más deliberación que sus posiciones individuales, las cuales no fueron consultadas con los estadounidenses existentes ni con los próximos a nacer, quienes debían cumplir dicho contrato desde el momento de su nacimiento como si lo hubieran firmado voluntariamente. Al asumirse el consentimiento de todos los ciudadanos sin que éste sea dado voluntariamente, constituye para Spooner una invalidez total de la Constitución como contrato vinculante. Para él, ir en contra de la Constitución no solo no califica como traición, sino que es un imperativo moral. 7. Siguiendo esta línea, en la desobediencia civil, Henry Thoreau argumenta que el Estado no posee autoridad moral para regular las acciones de los individuos, siendo el deber de estos rebelarse en contra de aquellos mandatos que consideren injustos, como por ejemplo pagar impuestos. Para los gobiernos son más dañinos que beneficiosos y la democracia es una asociación falaz que pretende legitimar la posición de la mayoría como correcta y sabia. Esta democracia no sirve. Es por esto que la desobediencia es un precepto para aquellos individuos que no quieren ser cómplices de un sistema promotor de la injusticia. El gobierno no deviene corrupto o injusto en su búsqueda de progreso, sino que es corrupto e injusto en su esencia, partiendo de la aplicación forzosa del contrato social. ¡No está el Estado! ¡Claro! 8. Hombre, Economía y Estado de Murray Rothbard es uno de los libros más completos para profundizar nuestro conocimiento sobre economía. Esta obra base de la escuela austríaca propone un mayor entendimiento del proceso económico, explicando cómo se determinan los precios y las tasas de interés, por qué existen los ciclos económicos, la relación entre monopolios y competencia, los intercambios directos e indirectos o el impacto del consumo. Lo atractivo de la narrativa de Rothbard es que la fundamentación detrás de estos fenómenos económicos es presentada desde la acción humana, dando explicaciones y ejemplos claros de situaciones cotidianas de individuos y grupos que impactan en la economía, permitiendo una incorporación progresiva de conceptos que facilitan el estudio de nociones más complejas y abstractas. ¡Ay, qué rico, papi! 9. El aspecto económico del liberalismo es quizás el más icónico y el que atrae a más personas, pero está lejos de ser el único elemento presente en un cuerpo de conocimientos y posiciones tan amplio. Sobre la libertad de John Stuart Mill es un himno a la libertad del individuo en oposición al control ejercido por grupos de poder, especialmente el Estado. La base del libro es que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Mill encuentra complejo el problema de entender la definición de los límites entre unos y otros y para eso apela a lo que denominó como el principio del daño. El único fin por el cual es justificable entrometerse en la libertad de acción de otra persona es la propia protección. Mill propone que en el comienzo de las sociedades el contrato social fue necesario para que unos pocos representantes se pudieran poner de acuerdo en nombre de la totalidad de los individuos. Sin embargo, tras establecerse los cimientos de la sociedad, las personas podrían autogobernarse dejando atrás la supuestamente necesaria tiranía del gobierno. 10. La fatal ignorancia del chileno Axel Kaiser es una respuesta a la tiranía de la mayoría identificada por Stuart Mill. En este libro se ilustra cómo la derecha perdió la batalla cultural en Chile, un hecho visible claramente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras la izquierda utiliza constantemente la batalla cultural propuesta por Gramsci para lograr que su mensaje cale en la sociedad, la derecha se ocupó de gestionar de la mejor manera posible ocupándose del discurso económico pero descuidando totalmente el mensaje cultural. Axel pone de manifiesto la necesidad de adueñarse de las propias posiciones culturales y defenderlas sin culpa.
Esto no sería patrimonio del liberalismo ni de la derecha, sino de todo aquel que proteja la libertad de expresión y el pensamiento crítico. En fin, muchas veces nos han preguntado por libros para empezar con el liberalismo y por eso les trajimos esta lista. Como dijimos al principio del video, no pretenden ser los más interesantes, sino los que mejor abarcan a nuestro entender esta doctrina política, económica y social. Ya que estamos, les proponemos a ustedes que armen su propia lista de libros en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Bueno gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo, o si no vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau.